lo que es lo que es la Pues, de la Sirenita. El ejemplo era de esta película, de la película Sirenita ya en live action, que era morena y como que generó bastante revuelo, ¿ya? Yo creo que me iría más bien, de mi punto de vista, no es como hay rechazo a la inclusión en sí per se, sino más bien hay un rechazo a la inclusión forzada. ¿A qué me refiero? De que, claro, como antes, había una fuerte, como quien diría, había una fuerte presión social de que no hubiera como que esta inclusión. Ahora lo contrario, comienza a haber en la audiencia una fuerte presión social de que exista esta inclusión. Pero ¿qué pasa? De que una cosa es hacerlo desde, como quien diría, desde la naturalidad, y otra cosa es hacerlo como quien diría desde lo forzado. Entonces, el hecho de que simplemente un personaje cambiarlo de color, oye, solo porque, entre comillas, hay que ser inclusivos. ¿Y qué pasa? Que lo hacen desde, o sea, se puede lograr sentir que lo hacen desde un punto económico, que utilizan la inclusión para poder vender más. Es el caso, por ejemplo, también yo qué sé, por ejemplo, en películas como Shrek, digamos, ¿no? Y esta la ponen como muy pionera. En la película de Shrek hay un personaje es travesti, es transexual, que es el no recuerdo muy bien el nombre del personaje, es que está en la cantina, ¿ya? Y es un personaje que está ahí y no causó revuelo, no causó rechazo. Simplemente estaba ahí y tenía su razón de ser, ¿ya? Entonces tú lo notas como un personaje natural, que es parte de la historia, que es parte del universo y tiene una razón de ser, ¿no? Pero cuando digamos, en estos proyectos en donde, claro, se mueven millones de dólares y es súper entendible que quieran buscar la manera de venderlo, a la final se termina vendiendo un poquito el compromiso que tiene el creativo, llamémoslo director, ¿cómo se llama? El de la idea original, el del guión, ¿verdad? Se puede tornar o pueden haber cambios de parte de producción para poder cumplir con ciertas cosas que pide ya los inversionistas, que piden ya la parte mediática llamémoslo, de, de lo que es no solamente lo económico, sino también lo social. Entonces yo creo que por ahí más o menos iría como que la parte del rechazo a esta inclusión, de, de que no solamente es como que, listo, viene Disney, ya es que vamos a incluir, que ni sé qué, sino que hay un rechazo a lo que está un poquito como que vendido, como que no es natural, como que está medio forzado, ¿sabes? Eso yo creo que más bien causa el propio rechazo. Ya ok. Muchas gracias por tu intervención. Ujú. En base a eso, le queríamos mostrar unos datos que han recopilado en base a lo que hemos estado discutiendo sobre la inclusión y el rechazo generado actualmente hacia la introducción de este tipo de personajes, la inclusión en el mundo del cine, como lo hemos estado discutiendo. Vale. Ok. A ver, entonces, permíteme un segundito, ahorita voy a salir del celular y ya me voy a poner en la compu para estar en cámara, ¿ya? Ya está bien. Ok, ya, no se preocupe. Ya, No se preocupe. Ajá. ya, un momentito. Ya. La primera pregunta consiste en, ¿por qué usted cree que las películas con inclusión racial o LGBTI tienen un notable impacto que genera rechazo o aceptación en la audiencia? Bien, como tal,
pueden, o sea, si bien es cierto, hay diferentes variables que podemos tener en cuenta, como el público objetivo que va a tener esta película, influye bastante, porque claro, no es lo mismo llegar con una película en donde tengan cierta inclusión, digamos, puede ser sobre todo la parte de pronto no tan racial, porque es como que es algo que ya se ha venido tratando de mucho más tiempo, sino más bien la parte de LGBTI. Lo que es en lo que es la audiencia infantil a una audiencia adulta es muy diferente, porque claro, ¿no? Fue el caso de la película de Toy Story. Hubo una pequeña escena en donde pues hubo un beso entre dos mujeres. El beso duró aproximadamente como un segundo, como mucho, pero causó un revuelo inmenso. ¿Cuál fue la situación? Es que claro, estaba papá y mamá y su hijo, hija, viendo esta película, y entonces tener esta situación en cámara les generó un impacto, porque claro, se puede entender como que se está influenciando a que este tipo de relaciones se den. Realmente no hay que verlo de esa forma, sino es más bien las situaciones comunes, porque claro, el papá, la mamá podrá de pronto censurar o decir no veas esto, pero él no va a controlar el mundo exterior en donde el niño o la niña va a ver esta situación. Entonces, la parte de censura de pronto en controversia se da a ese nivel en lo que es sobre todo, por ejemplo, para público infantil. Ya hablando en la parte como de público adulto, esta ya se ve un poquito menos censurada de pronto, porque claro, como va por un público adulto, ya no tiene las mismas limitaciones, ¿no? Se entiende que ya son todos adultos, se entiende que todos tienen un criterio formado, entonces pierde un poquito como quien diría, la controversia. Ahora, en el tema de pronto racial, en las películas, bueno, es algo que, si bien es cierto, o sea, hay muchas películas, dramas, comedia, por ejemplo, hay una película de Disney en donde se trata acerca de tres amigas científicas que son, pues, morenas y obviamente estamos en la época en Estados Unidos cuando ellas, todavía no, las personas, entre comillas, como ellos refieren, de color, no tenían derechos completos y había una distinción, tanto así que las personas que tenían ciertos rasgos tenían un baño y las que no lo tenían, pues tenían otro baño. O sea, había totalmente una diferencia en donde se privaban de muchos derechos. Claro, poner esto y dar en contexto, como quien diría, estas historias ya son de pronto causan menos revuelo porque ya se entienden más, o sea, es algo muchísimo más común que, bueno, no va a depender, digamos, de gustos o políticos o como quiera de ética, porque, entre comillas, se entiende como es algo un poco más natural, podríamos decirlo. Claro, a veces más es enfocado o sea, al público, ¿no? Más que todo. Sí, sobre todo al público, va a causar una u otra reacción. Ok, ya sé. Bueno, bueno, la siguiente pregunta, ¿cree usted que en una historia, ¿verdad? El trasfondo de un personaje con diversidad étnica o sexual afecta en el filme, sin importar el rol que cumpla en el mismo, ¿verdad? ¿Provoca una reacción negativa o positiva en el público? Claro, es que, por supuesto, o sea, el hecho de pertenecer a eh, o sea, cada nivel de personaje, ya sea interno como externo, cuenta bastante. Por ejemplo, si ponemos, de pronto vemos a un niño, ¿verdad? Que está de pronto jugando y lo vemos en condiciones precarias y a su vez vemos que de pronto el niño está, ¿cómo se llama? Está siendo excluido o de pronto o de pronto no tiene todos los recursos,
usualmente este tipo de situaciones tú lo vas a ver más o se lo ve a nivel mediático, sería la palabra, a nivel mediático, en noticias, a nivel de internet. Estas situaciones lo ves más en personas que son de pronto morenas. Entonces, ¿qué pasa? De que tú al momento de ver en pantalla esto, ya enseguida entras en ese contexto. De pronto, yo qué sé, es gente que está desplazada, de pronto lo primero que te salta a la cabeza, ah, no, es que son niños que están en África, en donde las condiciones son más adversas, lo cual es cierto, en realidad lo cual es cierto. En África, por ejemplo, hay un gran índice de pobreza. Entonces, el momento que veamos en pantalla, te va a dar de pronto ese matiz. Sin embargo, que tenga otras características, te va a hacer preguntar, y bueno, ¿y por qué el niño de pronto tiene esto? ¿Ya? Entonces, sí o sí que pertenezca un niño o un personaje a cierta comunidad o a cierta etnia, va a hacer que el personaje se interprete de manera diferente. Ejemplo es de que las personas que son bastante blancas, hay una frase que me parece que es alguien que pelea acerca de la OMS, que son que es de la parte Organización Mundial, que brinda apoyo a las personas que son desplazadas o a las personas que son migrantes. Y básicamente esta líder dice como que las personas que tienen tez blanca son ciudadanos de primera en todos lados. Y es muy cierto porque personas que tenemos rasgos diferentes a esos en lugares como de pronto Estados Unidos, Europa, vas a sentir cierta discriminación. Entonces, como se vive en la vida real, esto se extrapola también a la pantalla, en donde tú vas a, sí o sí, vas a sesgarte o vas a estar siempre parcialmente sesgado en decir, ah, bueno, este personaje tiene estas cualidades y rasgos físicos, a decir, ah, puede tener este tipo de problemas. Ok, muchas gracias por resolver esta pregunta. Yo tenía otra relacionada un poco al tema que había mencionado al inicio. La pregunta es que si usted cree que los filmes con inclusión LGBTI deban ser censurados a través de una edición extra para un público determinado. Por ejemplo, niños, adolescentes o adultos con creencias religiosas o severas hacia la comunidad. Por ejemplo, en el caso de la película, la de Freddie Mercury, que tuvo ciertas escenas, ¿verdad? Que eran de él con su atracción hacia los hombres. Realmente es interesante porque había un corte que era, digamos, para Estados Unidos, había un corte que era como que global y había un corte que era para China. El país chino realmente tiene un alto grado de censura. Muchas de las escenas que indicaban o realmente pues mostraban cierto pues romance gay, homosexual, estas eran eliminadas por completo. Realmente no es tanto la pregunta de si deberían ser censuradas, porque claro, no, esto va a depender del público. De pronto, pues para niños, no sea lo más indicado, y no digo correcto, no sea lo más indicado, porque todavía los niños no es porque sean homosexuales o heterosexuales, sino que los niños tienen cierto grado de inocencia que ellos todavía no pueden procesar cierta explicitid, que sea explícito en ciertas escenas. Entonces, más bien yo lo indicaría, más bien por un lado, en lo que es el PG, como que se censura por edades, más no tanto por el hecho de que sea homosexual o no, porque eso realmente es parte de la cotidianidad. O sea, por eso digo, pueden censurarlo en la pantalla, cuando ves una peli, cuando estás viendo acá en el celular, pero eso no va a censurar que el niño, la niña, se exponga a que vean dos parejas del mismo sexo. Eso no va a ocurrir. Y justamente
hablando ya de pronto como que para incluir el tema de pronto de las series y sobre todo como la parte de ciencia ficción y dibujos sobre todo, es muy interesante, bueno, antes no me percataba, pero es muy interesante, por ejemplo, series como El Mundo del Gumball, series como este, hay otra serie. ¿Qué pasa? De que estas eh, no pegan en un nivel de blanco, moreno, sino que tienen diferentes colores. Es turquesa, el otro personaje es amarillo, el otro es café, el otro, yo qué sé, es a rayas. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño opera con la figura de que todos somos diferentes y aunque sean diferentes, no no permite que haya una distinción o que haya exclusión con otra persona. Más bien, en las tramas se ve como el desarrollo que cada uno tiene sus diferencias, sus fortalezas y habilidades, hacen que la trama se desarrolle de una forma correcta, porque cada quien puede apoyarse desde un área en concreta. Claro, en tal caso, como usted dijo en la serie de El Increíble Mundo de Gumball, pues, ¿no? Que Sí, hasta inclusive exacto. yo me la he visto también. Así que a veces es muy, claro, o sea, se diferencia de que hay un globo, ¿cómo era? Un globo, bueno, en este caso Gumball, el gato y ya no sé más. Es verdad que, obviamente que entre los personajes son muy diferentes, pues, ¿no? Pero claro, no se enfocan tanto en esa inclusión, pues, ¿no? Si el lunes de tez morena o sea de LGBT o algo así, pues, ¿no? Claro, exactamente. No, o sea, o sea, esa parte como que diferencia no se la toma como algo malo, sino se la toma como algo bueno. O sea, cada quien tiene un rollo diferente y y hace que la historia funcione porque, porque tienen diferentes formas de encarar los problemas. Y eso hace rica la historia, porque se puede resolver de muchas maneras según cada personaje, por ejemplo. Muchas gracias por su respuesta. Vale, de pronto déjame incluirte, también hay el caso de Steven Universe, esa era la serie que me estaba acordando. Por ejemplo, ahí se ve un poco claro, ¿no? El personaje podría tomarse como alguien un poquito andrógeno, de que no logras definir de pronto si es chico o chica, o parecen las dos, o te vas por el uno, te vas por el otro. Entonces, el niño puede ver esto. ¿Y qué pasa? Que como es algo, como es, está extrapolado, como estas diferencias, ya no lo ven en rasgos y ya no ven, o sea, el papá pasa de pronto y ve el dibujo y obviamente no ve la cara de un niño que de pronto está afeminado, ni ve la cara física, ¿verdad? En la que se podría dar cuenta, sino que ve un dibujo que se está moviendo y habla y entonces no le toma mucho asunto. Pero ahí existe inclusión porque están tomando personajes que no serían los típicos de este niñito que es de pronto muy hiperactivo y de pronto es abusador, sino se valen de otros recursos, se valen de otras características que están muchísimo más amplias. Y eso es lo que permite, yo creo, no solamente, porque ahí casi no lo controlan, y este es público para niños, controlan refiriéndome a los padres, porque no se van a percatar de esta inclusión que hay. Ok, muchas gracias por su respuesta. Bien, un ratito. Bien. A ver, entonces, a ver, déjame ver Ya, si Ujú, siguiendo con las preguntas, ujú. eh, le voy a decir otra de no es mucha molestia. Ya. Hoy Claro. en día, hoy en día se puede hacer una película buena con inclusión que contenga algún contenido LGBTI o afro. ¿Usted considera que es posible realizar una película así? Sí es posible.
¿Por qué consideraría que sí es posible realizar esta película? Me, O sea, me puedes preguntar, puedes decirlo de nuevo, es que no escuché tan bien. Ya, lo siento. Es básicamente si usted considera que en la actualidad se puede realizar una película LGBTI o de descendencia afrodescendiente sin que llegue a ser criticada fuertemente por el público. Bien, como tal, a ver, de pronto si nos vamos a la parte de crítica, ¿no? O sea, crítica siempre habrá muchísimas. Tanto es así, por ejemplo, si digamos de pronto para extrapolarlo, ¿no? No tanto en este nicho, sino por ejemplo las películas de Pinocho, ya, el live action que hizo Disney y la que hizo Guillermo del Toro. Causó un revuelo, hubo bastante crítica, o sea, sí hubo bastante crítica positiva, pero también hubo bastante crítica de que, bueno, como que no se siguieron ciertas cosas, de realmente como que ese guión no se siguió, sino que, ¿sabes? Toma ciertos elementos para crear algo nuevo. Asimismo, en lo que sería la crítica, si es una película afro, por ejemplo, una película que me gustó bastante es la película de Ciudad de Dios. Ciudad de Dios es una película, para mí es extraordinaria, es una de las películas mejores de Brasil y realmente comparte, o sea, muestra ese lado de no solamente de afro, sino de la precariedad que ellos tienen en las favelas. Entonces, claro, esta película se articula a partir de este personaje que es un fotógrafo y que tiene como que tiene ese sueño de ser un reconocido fotógrafo en la precariedad. O sea, era algo muy complicado porque sus amigos, familiares están implicados, no, más amigos y hermanos, me parece. Sí, hermanos, están implicados en el mundo de lo que es de la droga, de transportar este tipo de mercadería. Entonces, claro, la película tiene sentido y pone sobre la mesa como quien diría ese panorama duro, difícil. Entonces, es interesante porque tú puedes vivir eso y claro, ¿no? Tiene este contexto un poco de lo afro, no tanto de que, porque ellos viven la precariedad, sino que, bueno, esa es su situación en la mayoría de los casos. Y a partir de ahí, que el público lo acepte como bueno, como malo, que cause revuelo o no, a veces es difícil mesurarlo, porque una vez que el artista, por ejemplo, en este caso director, tiene cierta visión y él quiere compartir de pronto, quiere resaltar que aunque sea en la precariedad, a veces se pueden hacer buenas cosas, que más o menos es lo que yo entendía de la película. La crítica o ahorita como en redes sociales no puede haber tanto alboroto, esto no desmerece la película como tal, al fin y al cabo. Puede generar alboroto, es parte de, incluso, pues bueno, se puede entender como que la publicidad no es ni buena ni mala, es publicidad y ya. Esto es una frase muy interesante. Entonces, que haya crítica o no, le puede aportar a la película y al menos que llegue ya a una instancia de pronto más fuerte como lograr prohibir. ok, muchas gracias por su respuesta. Bueno, ahorita me gustaría mostrarle, ¿verdad? De la investigación que tenemos, ¿verdad? Más o menos informarles sobre de ciertas categorías, ¿verdad? De la de la inclusión, pues, ¿no? De nuestra investigación digamos que en la siguiente pregunta para que comprendan un poquito mejor la pregunta, ¿no? Vale. Deme un ratito. A ver, bueno. Mira, entre nuestra investigación, ¿verdad? Tenemos algunas de las
de unas categorías, ¿verdad? De que hemos dividido, ¿verdad? Este, y bueno, más que todo aquí hay muchas claro, de las categorías, ¿no? ¿Verdad? Que entre ellas se basan en nivel de inclusión macro y micro. Claro que aquí se basa en la conceptualización de películas, enfocándose en los dominantes, discursos, aspectos concretos de sutiles que se encuentren, ¿no? Entre ellas se subdivide, pues, ¿no? En posturas en pro, posturas en contra y puntos de vista por creencias religiosas, ¿no? Pero bueno, entre las demás categorías, de la siguiente pregunta se va a enfocar más que todo en esta, la lexicalización de los personajes. Qué bueno consta de que se explica cómo es la construcción del personaje, su personalidad, cómo se relaciona con los demás personajes, ¿verdad? Ya sean heterosexuales, afrodescendientes o que eso no aplique, pues, ¿no? Y bueno, la siguiente pregunta consta de, ¿por qué cree usted que los personajes afros o LGBT eh, sean interpretados con una lexicalización específica y diferente a los demás personajes? Vale, me imagino que te refieres a como que ciertos, o sea, por este personaje, digamos, afro, o sea, tener estos rasgos automáticamente tiene tal tipo de lenguaje. De pronto, eso sería. Más que todo es en el ámbito, como digamos, o sea, como digamos que si tiene más relevancia, no. No sé si me explico. O sea, digamos que en el tal caso, por ejemplo, o sea, de que, claro, como digo que la lexicalización más que todo es como hablando anteriormente, pues, ¿no? Del trasfondo del personaje, ¿no? Es que digamos que al momento de que los personajes, o sea, los que le interpretan, ¿no? En este caso, sea LGBT o afro, ¿no? Am, digamos que al hacer esa lexicalización específica, ¿no? O sea, si es diferente o a los demás personajes. No sé si me explico. Hizo falalo. Chus. Hola, ¿se me escucha? Uy, no pues. Ya, bueno, como le estábamos mencionando anteriormente, eh, estábamos tomando el tema de la lexicalización de personajes, que era básicamente cómo se construye dicho personaje y la relevancia que este tiene dentro de la película o el filme. En el caso de la comunidad LGBTI o los afrodescendientes, en lo que nosotros queríamos preguntarle era que si consideraba que estos personajes son interpretados con una lexicalización específica, o sea, como que tienen una propia serie de construcción a dicho personaje como ya establecida o algo predeterminado, que sea diferente a los demás personajes. No sé si me entiendes. Sí, por supuesto. Bien, yo la primera vez que grabé, por ejemplo, sí, que se grabó un corto, como que ya, digamos, ya con guión, ya mucho más preparado, teníamos, es que pueden ir de dos partes, esto de pronto que haya como una especie de cliché, digamos, de ciertos rasgos, ¿verdad? Entonces, tenía una amiga que ella era morena, pelo así bien churrudo, y ella en el momento de interpretar el personaje, o sea, bueno, esto yo no lo vi porque era una escena diferente a la mía, pero me lo contó ella. Entonces, usualmente se los conocen o bromean que la gente morena tiene como que cierto tono de hablar, o sea, cierta forma de hablar. Entonces, esta chica inconscientemente hacía este tono de que era como que decía algo y en vez de decirle un tono como que de cierta seriedad, no, es que mira, tenías que hacer tal cosa, ¿qué es lo que te está pasando? Ella tenía un tonito de como que, no, es que no tienes que hacer esto y de esta forma, y de esta forma, y de esta forma. Entonces se entendía o se sentía una especie como que de rasgo bastante, o sea, bueno, no bastante, o como cierto tono que se suelen atribuir a las personas afro, que es como que tiene un cierto ritmo, tiene un cierto deje.
tiene un cierto quiebre de entonación que tú puedes hacer entender como que tiene este dialecto. Entonces, mira, no solamente es de parte de la conceptualización, sino también puede venir de la misma persona. Puede tener digamos, poniéndolo desde el otro punto, yo tenía vecinos, eran dos hermanos, ya, ambos gays, o bueno, pues que les gustaban también los hombres. El uno tenía un dialecto muy femenino, muy, por decirlo, como que con cierta timidez, así, o sea, se sentía ese marco que usualmente como que lo saben exagerar en comedias, lo saben exagerar en series. Ay, que tal cosita y no sé qué, o sea, como que muy, muy delicado, muy delicado. Él tenía eso y él hablaba así, literalmente, o sea, él hablaba así. Yo me he dado cuenta que no es solamente, pocas veces son las que hablé con él, pero me he dado cuenta que de forma general él tenía una conducta así. Vuelta a su hermano, un par de años mayor, él, tú no podías distinguir entre él y una persona, pues, heterosexual. Tú veías que estaba con su traje, hablaba súper bien, súper serio. Tú no veías una diferencia, tú no podrías decir, ah, no, esta persona es o no es. Que, claro, no te incumbe, tú no tienes que preguntar, pero tú como observador te puedes dar cuenta de ciertos rasgos y características de las personas. Entonces, no, o sea, antes de ir al lado de la construcción de ese personaje, podemos entender que también las personas mismas también tienen ciertos rasgos y tienen ciertas peculiaridades también que son propios de su etnia, propios de su lugar de nacimiento, propios de su cultura. Es decir, ahorita yo estoy hablando y me estoy expresando con cierta tonalidad, con ciertas palabras, y claro, de pronto podríamos encasillarlo, vincularlo como un joven de X edad que vive en la costa. Entonces, ¿sabes? Porque no hay, y o sea, no existe como tal una especie de tono neutral. Siempre va a haber alguna peculiaridad de la persona como tal. Claro, obviamente que llevándolo a la parte del personaje, obviamente se puede construir de una manera totalmente distinta, en la que de pronto yo como costeño me pongo a hablar como serrano. Puede suceder. Pero claro, ¿no? Igualmente mi naturaleza per se hará que tenga bueno, al menos que mientras mejor actor pueda ser X persona, claro, puede representarlo de una forma totalmente distinta a su naturaleza. Pero es cierto que las personas tienen cierta tendencia dependiendo de su contexto social, económico, en su entorno, básicamente. Ahora, hablando del otro lado de la moneda, ya no de la persona ni del actor, sino hablando ya de las personas que crean este, los films, series y demás, eh, sí es cierto que porque tal personaje tiene, yo qué sé, es de piel negra, es asiático, es alemán, etcétera. Por ejemplo, el caso de Enchufe TV, eh, está este personaje que es alemán y que tiene un tonito alemán porque entre comillas habla español, pero tiene este tonito alemán que como que le da incluso gracia y no es como que se burlen de él por ser alemán ni nada, simplemente es como que da un tonito que te parece hasta un poco chistoso. ¿Ya? Entonces pero sí hay una atribución peculiar por la característica misma del personaje. Claro, te podría sonar raro que tenga de pronto, esa peculiaridad en una persona que no corresponde en los rasgos. Entonces, ahí podría haber, como quien diría, una disonancia, ¿no? Entre, veo que tiene tal rasgo, pero es que es diferente a lo que yo me venía. Y está bien. El problema, o sea, como que el problema puede ser de que a veces lo puedes interpretar como que algo no cuadra. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en personajes en donde tú dices, no, eh, ¿cómo se llama esta película, esta serie? Por ejemplo, en Breaking Bad,
hay un personaje que es Gustavo Fring. Entonces, bueno, en la versión en español, bueno, no, tal vez no te percates de eso, pero en la versión que está en inglés, él da un tono, o sea, él habla español un par de veces, pero lo habla desde un tono gringo, porque el personaje, entre comillas, habla solo en ese idioma. Entonces, a veces puede llegar, o sea, como que puede llegarse desde, como que desde la naturalidad de la persona que tenga estos rasgos, también puede ser impuestos a la historia de una forma natural, pero también puede ser impuestos de una forma que resulte antinatural y que te genere como que cierto grado de rareza de que no te la creas, ¿no? Al final de la historia, uno siempre prima, o sea, siempre te va a enganchar historias que tú te la creas, que tú sientas que las cosas que estás viendo son naturales, se desarrollan, tienen dinamismo y sientes que todo pertenece a lo mismo, pero cuando te salta de pronto algo que dices, esto está raro, como que no me cuala por aquí, lo más probable es que está un poco forzado y se llega a lo trillado. Ah, no, es que este personaje es moreno. Ah, entonces este man habla como que rapea, lo típico. Y como último ejemplo, hay un capítulo de una serie animada que es bastante, bueno, es bastante satírica también, em, en donde, ay, ¿cómo se llama esta? Es una serie animada bastante, un poquito bizarra, bien mal hablada, que son como personajes como circulitos. Ah, bueno, el punto es que en este capítulo, este, va el niñito, que es un blanquito rubiecito, va a donde su amigo que es negro, y le dice, oye, vamos a abrir una banda. Este, tú eres negro, trae tu bajo. Y el man le dice, ¿cómo? Yo no tengo un bajo. Y me dice, Busca, en el ático lo vas a tener. Y entonces el niño se va, el chico, pues es que comienza a buscar en su casa. Sí, South Park, ajá, exactamente, South Park, South Park, South Park, exactamente. Ya, entonces, entonces ya el niño negro regresa a donde están ensayando y entonces dice, sí, dice como tipo, sí teníamos un bajo. Ya, entonces le dicen, bueno, a ver, vamos a tocar. Y entonces comienzan, tan, 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 tan. Y el man le dice, no, es que yo no puedo, yo no sé tocar el bajo. Y el man le dijo, tú eres negro, tocas bajo. Y entonces el niño cuando acuerda ya le hace caso y comienza a tocar. Y, y el más como que rayos, está tocando bien el bajo. Y entonces ahí se ve demasiado marcado, ¿no? Se ve demasiado, lo hacen en tono de burla, que en realidad podría ser demasiado emigrante, o sea, como que esas peculiaridades, ¿no? A ese grado de como de burla y de marcar que porque él tiene ciertos rasgos, va a tener ciertas características. Entonces ahí, bueno, te lo tomas a gracia, pero bueno, ¿hasta qué punto, no? Esa es la cosa, ¿no? ¿Hasta qué punto vas a marcar ciertos rasgos? ¿Por qué lo vas a marcar? Aquí es una sátira, podría haber sido, yo qué sé, un chino, lo que tú quieras, un latino, etcétera, pero se marcan ese tipo de cosas y está en uno realmente medir si las vas a decir o si no la vas a decir. Claro, su ejemplo me hizo acordar también de un capítulo de Los Simpsons, si no me equivoco, en el que Cars asumen directamente que sabe jugar basquetbol y le dan el balón y en efecto lo logra. Ya. Sí. Sí, exactamente. Pero creo que más depende es el objetivo, creo. Bueno, es que depende, como digo, en el caso de la serie South Park, como ya saben, o sea, de por sí ya la serie ya se sabe, o los que han visto, pues, ¿no? Tiene esa estructura, ¿verdad? Por así decirlo, de, de hacer esas parodias o burlas muy explícitas, por así decirlo, pues, ¿no? Pero claro, es verdad como es la típica, ¿no? Que, ay, si eres negro, tienes que debes saber rapear, qué sé yo, cosas así.
o en tal caso, bueno, así entre otras, ¿verdad? Es muchas de esas. Y